Bueno, este video va a ser algo ambicioso y vamos a ver 10 lenguajes de programación en 10 minutos. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, programador X, y en mi canal me han hecho bastantes preguntas sobre qué lenguaje de programación utilizo para qué trabajo. Y hoy en día tenemos decenas, cientos y miles de lenguajes de programación, y muchos de estos lenguajes de programación te permiten hacer cosas muy similares, pero cada lenguaje es conocido por su especialización, y lamentablemente como seres humanos no vivimos una eternidad para aprender todos estos lenguajes, así que aquí vamos a ver 10 de los lenguajes más populares. Primero vamos a empezar con 3 lenguajes bastante similares. Estos son C, C++ y el nuevo lenguaje de Google, Carbon. Y la idea de este nuevo lenguaje de programación Carbon es que sea un sucesor de C++. Y hablar solo de ese lenguaje va a requerir un nuevo video, así que hablemos de estos 3 lenguajes en general, ya que los 3 se enfocan exactamente en lo mismo. Estos 3 lenguajes no son de alto nivel. Eso quiere decir que tienen menos abstracción y sí son más difíciles de escribir. Con estos vas a tener acceso directo al hardware de tu computador, incluso acceso directo al CPU. Estos lenguajes de programación son rápidos y son de alto rendimiento. Y no, estos lenguajes no se utilizan para crear páginas web. Estos lenguajes son más para crear apps para equipos que no tienen mucho CPU. Por ejemplo, relojes, refrigeradores inteligentes, motores de videojuegos que necesitan tener un rendimiento bastante alto, también para proyectos de simulaciones del mundo real. Estos lenguajes de programación son más para compañías que construyen hardware. Yo trabajé en una consultoría que tenía todo un departamento de hardware y ahí habían algunos programadores de C y C++, y ellos se pasaban creando diferentes dispositivos de hardware, por ejemplo, pequeños robots, y estos robots se paseaban por la oficina. Ahora, C++ es especializado en Windows y este puede ser un buen lenguaje si deseas entrar en el mundo del hardware y la robótica, o si eres un fan de Windows. Los siguientes lenguajes que vamos a ver son Java y Kotlin. Java es un lenguaje que ya tiene bastantes años y Kotlin está reemplazando poco a poco a Java y hace que el código que escribías en Java sea mucho más fácil de escribir. Tienes que saber que Java fue creado para escribir código más fácil que C++, pero es un poco más lento. Ahora Java y Kotlin lo vas a ver especialmente en el desarrollo de Android. Es decir, si tienes un dispositivo móvil de Android, las aplicaciones que están ahí van a ser escritas en Java o en Kotlin. Pero como te digo, hoy en día Kotlin está reemplazando a Java porque es más rápido y más fácil de escribir. También Java es utilizado muchísimo en apps. Y esto lo vas a ver más que nada en apps que son legacy y que son específicas en el backend. Incluso este lenguaje de programación es utilizado en los backends de las compañías más grandes del mundo. Y esto es porque es un lenguaje de programación bastante confiable. Y te lo digo porque yo trabajé en uno de estos proyectos. El framework más popular para este lenguaje de programación es Spring. Y realmente Java funciona en todas las plataformas, pero no lo vas a ver en el sistema operativo de iOS. Tiene bastantes años en la industria y todo el mundo conoce de Java. Y podríamos decir que ha sido bastante confiable, excepto por lo que pasó con Log4j en los últimos años. Pero bueno, ese problema ya está siendo parchado. Otro lenguaje de programación es Python. Y Python es un lenguaje de programación de uso general. Python es incluso más lento que Java, pero es bastante fácil de aprender y es mucho más fácil de aprender que Java o C. Funciona en todos los sistemas operativos y es más que nada utilizado hoy en día para machine learning, para robótica, para web scraping y para realizar automatización. Lo interesante de este lenguaje de programación es que la indentación es bastante importante. Esto puede ser muy distinto en otros lenguajes de programación. Y si tú utilizas la indentación de manera equivocada, puedes crear bastantes problemas en tu código. Ahora, este es un lenguaje que no es tipado, así que no tienes que indicar cuáles son los tipos de datos que vas a utilizar. Esto es inferido por el programa. Y en el lado personal, yo he utilizado Python en bastantes proyectos, pero más que nada como una herramienta para crear scripts. Cuando trabajé en un proyecto para Google, utilizaba Python para realizar web scraping y transformar esta información en un formato que funcione para mí, utilizando el formato KML que era para Google Maps. Y también he utilizado Python para crear backends utilizando Django. Lo genial de utilizar Django es que ya viene con un portal que te permite acceder directamente a los datos como administrador. Y esto con muchos otros frameworks tienes que construirlo desde cero. Python es uno de los lenguajes más populares hoy en día y te aseguro que si lo aprendes vas a tener muy buenas oportunidades de trabajo. Ahora hablemos de mi lenguaje favorito y el que te enseño a estudiar en Academia X. En Academia X me enfoco en JavaScript, porque JavaScript es uno de los lenguajes más populares hoy en día. Es el lenguaje que existe en todos los navegadores y no solo lo puedes utilizar para crear páginas
páginas web y aplicaciones en el lado del cliente, también lo puedes utilizar en el backend. Esto con Node.js y con Express. Y si te interesa aprender React, también lo tengo en mi bootcamp y esta es una librería de JavaScript. Y de paso te invito a que estudies conmigo en Academia X. En Academia X yo te enseño a crear páginas web con HTML, CSS y JavaScript. Te enseño a crear aplicaciones con React, Node.js, Express y también con SQL. Y te preparo para entrevistas en compañías grandes de programación, compañías top tier que te van a pagar los mejores salarios de la industria. Para eso tengo un curso de entrevistas, algoritmos y diseños de sistemas. Y me puedes hacer preguntas técnicas y de carrera directamente cuando quieras. Todo esto está en mi bootcamp en academia-x.com. Ahora déjame explicarte un poco más. JavaScript no está relacionado con Java, aunque tenga un nombre similar. JavaScript obtuvo ese nombre exactamente porque Java era popular en los 90s y el nombre JavaScript iba a sonar popular en esos tiempos también. Aunque no lo creas, este lenguaje fue creado en una semana, pero no te preocupes porque ha tenido muchísimas actualizaciones a través de los años. Cuando recién salió, no era considerado un lenguaje de programación, era más bien considerado un lenguaje de scripting, un lenguaje que te permite escribir poco código simplemente para controlar HTML y CSS. Pero hoy en día esto es muy distinto. Es un lenguaje de programación bastante ligero, es enfocado más que nada en el cliente y trabaja en los navegadores y no es un lenguaje tipado. Es decir, no tiene tipos. Pero si deseas tener tipos, existe un superset de JavaScript que se llama TypeScript. Y este le va a dar mucha más seguridad a tus aplicaciones. Con TypeScript, tú escribes código muy similar a JavaScript que eventualmente se transforma en JavaScript y eso es lo que publicas a la web. JavaScript normalmente se utiliza con HTML y CSS, porque así es como se crean las páginas web. Porque HTML es para la estructura de la web y CSS es para los estilos de la web. Como te dije, se utiliza en todo el internet y fue inventado para dar capacidades de lenguajes de programación a los navegadores en los años 90. Al utilizarlo en el backend con Node.js y Express, puedes crear aplicaciones que son excelentes para trabajar en tiempo real, como chats o videojuegos. Y este lenguaje de programación es realmente impresionante porque hoy en día puedes escribir aplicaciones móviles con React Native, que es otra tecnología, utilizando JavaScript. Y hoy en día también puedes crear aplicaciones de escritorio con JavaScript. Esto lo haces utilizando Electron. Unos ejemplos de esto son Slack y Notion. Y también existen muchos otros ambientes donde puedes correr JavaScript. Uno de ellos es un ambiente de backend que se llama Deno. Así que lo que te digo es que si quieres trabajar en la web, JavaScript es el lenguaje para ti. Ahora, otro lenguaje de programación muy popular en los últimos 20 años es PHP. PHP es un lenguaje del que me encanta hablar mal en todos mis videos, pero no lo voy a hacer en este. Solo voy a hablar de las cosas positivas de PHP. PHP es un lenguaje de servidor que también nos permite construir para el cliente. En general, no tiene buena reputación. Ya empecé a hablar mal. Pero lo positivo es que una gran parte del internet usa PHP porque PHP se utiliza en WordPress y Drupal. Aunque esto está cambiando poco a poco porque WordPress hoy en día tiene un editor que está construido totalmente en React. Es un lenguaje de programación que sí es bastante rápido y también es excelente para freelancers. Esto es porque WordPress y Drupal son utilizados muchísimo para crear páginas web, entonces los freelancers crean páginas web con estos frameworks. Ahora la realidad es que PHP está en todos lados en la web, pero sí está perdiendo popularidad. Eso no quiere decir que no hayan trabajos porque los trabajos con PHP sobran, especialmente sabiendo que los programadores de PHP van a seguir manteniendo muchísimas páginas legacy en el mundo. Así que lo vamos a ver por mucho tiempo. ¡Qué bien! Lo logré. No hablé mal de PHP. Ahora otro lenguaje de programación es Swift. Y Swift es un lenguaje de programación de Apple. Es ligero, es fácil de leer, es bastante rápido en macOS y en iOS. Y este lenguaje fue creado para reemplazar a otro lenguaje que se llama Objective-C, que era el lenguaje que se utilizaba principalmente para todo lo que es Apple. La verdad es que es increíblemente rápido, especialmente con el hardware de Apple, y no es un lenguaje que puedes utilizar en el backend. Así que si quieres crear aplicaciones para la Mac o para iOS, este es tu lenguaje de programación. Y también si quieres trabajar directamente para Apple. Ahora, otro lenguaje de programación popular es SQL. Y este es un lenguaje bastante antiguo que ha vivido por 4 generaciones más o menos. No es un lenguaje hecho para programación, pero es más bien un lenguaje de consultas y aún así tiene muchísimas capacidades de programación. Este es el lenguaje de bases de datos relacionales y nos permite con código realizar operaciones CRUD en bases de datos. Esto es crear, leer, actualizar y borrar. También puedes hacer bastantes consultas
consultas en distintas bases de datos y unir estas bases de datos para solo obtener lo que tú buscas. Un par de RDBMS que lo utilizan son Postgres y MySQL. Y este lenguaje lo vas a ver en cualquier aplicación grande, desde sistemas centralizados hasta sistemas distribuidos. Y realmente es un lenguaje bastante fácil de aprender. De paso te cuento que mi bootcamp también tiene un curso de SQL, porque este lenguaje es esencial para crear aplicaciones. Ahora, otro lenguaje que tenemos es C#. Y C# es un lenguaje de programación para productos de Microsoft. Los frameworks para este lenguaje de programación son ASP.NET. Y con este puedes crear aplicaciones para Windows, puedes crear aplicaciones para servidores, puedes crear motores de videojuegos y es más que nada utilizado para compañías grandes que trabajan directamente con Windows. De hecho, yo trabajé en un proyecto con C# y C# es bastante similar a TypeScript, o más bien es al revés porque C# existía antes que TypeScript y también es un producto de Microsoft. Pero lo interesante es que en este proyecto migramos bastante código que existía en Java a C#. Yo era líder de este equipo y la mayoría de desarrolladores eran desarrolladores de JavaScript y realmente fue muy simple transformar de un lenguaje a otro porque la sintaxis era bastante familiar. Así que este es un lenguaje de programación que me parece muy bueno y simple. Otro lenguaje de programación es Ruby y Ruby también tiene sus años de edad, tal vez unos 20 años. Cada día es menos usado, pero fue bastante utilizado en el año 2000. Esto es porque en estos tiempos este era el lenguaje más cool y todos los desarrolladores tenían que crear una aplicación en Ruby. Y ya sabes cuál es el destino de toda tecnología. Los dinosaurios van a desaparecer. Ahora, otro lenguaje de programación que es bastante popular hoy en día es Go. Go es un lenguaje de programación open source, fue creado por Google, es un lenguaje fuertemente tipado y es un lenguaje que se compila. Fue escrito para crear software con concurrencia y escalabilidad. Go fue diseñado para ser simple, confiable y ser bastante eficiente. Y hoy en día vas a ver que Go solo es utilizado en compañías que realmente buscan la eficiencia. Ahora tienes que saber que cuando escoges un lenguaje de programación, escoge el que te dé más oportunidades. Con esto escoge el más popular porque va a tener bastante documentación y escoge el lenguaje dependiendo de lo que tú quieras hacer, qué tipo de trabajo quieres, qué salario deseas y qué tanto trabajo hay en el mercado. Espero que esto aclare más el panorama. Y con eso hemos visto 10 lenguajes de programación en 10 minutos. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de suscribirte, activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal y nos vemos en la próxima. Chao.